ocasión tengo el gusto, el agrado de presentar a Pablo Oribe, sí, con él vamos a estar hablando, es secretario general del Partido Socialista del Uruguay, y a él le damos las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Pablo? Muy pero muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Ahí está, bueno, hacía un montón que no hablábamos por esta vía, Pablo. Tenemos la oportunidad de volver a charlar, en este caso para contarle a los oyentes un poco la propuesta, la iniciativa que teníamos desde el equipo de comunicación de Fogón en Fogón. Es un poco charlar, sí, para ver qué estás viendo, qué Uruguay estamos viendo en abril del 2026. Bueno, para mí es un gusto poder hablar con ustedes, conversar contigo y con todas las y los compañeros que escuchan, que están por ahí. Bueno, a ver, el panorama obviamente que es muy complejo. Yo lo defino al gobierno uruguayo como un gobierno osado y prudente a la vez. Y me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? En el mundo en el que estamos, donde existe mucha volatilidad, donde es un mundo en crisis, donde no hay reglas, donde no se respetan las reglas, donde lo mandan los fuertes, donde hay genocidios y guerras en curso, donde el reloj atómico dice que estamos cerca del fin de lo que sería una guerra nuclear que terminaría con el planeta, o por lo menos con el planeta como lo conocemos hoy, porque como decía Einstein, o como se le atribuye a Einstein, ¿no? No sé cómo se va a pelear la Segunda Guerra Mundial, pero sí la tercera, y va a ser con palos porque no va a quedar nada en pie. En ese escenario en el que estamos, en el que Uruguay está, en el que estamos en una región donde el imperialismo además es palpable, es visible, lo podemos ver claramente, no hay que ir para atrás en la historia de nuestra región, no hay que ir a la invasión de Guatemala en el 54, el 3 de enero se sustrajo a un presidente, cuestionado en su legitimidad, sin duda que sí, pero se sustrajo a un presidente, con un bloqueo criminal a Cuba, criminal, 10 millones de cubanos están siendo sometidos a no poder tener energía, y a no poder comprar petróleo, ¿no? Cuba necesita unos 100.000 barriles por día y produce 30.000, 35 le compraba a Venezuela y el resto se lo vendían México y Brasil, y no lo están haciendo porque Trump, la prepotencia imperial no lo permite. Yo creo que eso es un dato de la realidad también que tenemos que mirar, además de la guerra en Irán y todas las consecuencias que tuvo. Y yo creo que Uruguay está caminando con la prudencia que hay que hacer, que hay que hacerlo, que es un gobierno que está buscando reconfigurar el multilateralismo, cosa que es muy importante, que Uruguay sea protagonista del escenario mundial, cosa que es importante, que tenga una voz clara, una voz nítida, que hable con todas y con todos, y eso es importante, sin bajar ninguna bandera. Yo creo que en ese escenario el gobierno uruguayo se está moviendo bien, y eso creo que lo tenemos que reconocer. Yo pongo el ejemplo de Cuba, nadie duda de la fortaleza de Lula ni de Claudia Sheinbaum, nadie lo duda, y sin embargo dejaron de venderle petróleo a Cuba. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no son fraternos, porque no bancan al pueblo cubano, porque no son antiimperialistas. Esa sería una reacción fácil y simplista, y no lo creemos, no lo creo además. Creo que no lo hicieron porque no pueden, y en el mundo donde mandan los fuertes, nuestra región no es de fuertes. Quien perforó el bloqueo muy tibiamente de Estados Unidos fue un buque ruso. ¿Y por qué lo pudo hacer? Bueno, porque tiene armas nucleares Rusia, y eso es parte también, y lo pudo hacer ahora, hace unas semanas, y no el 3 de enero cuando Trump estaba en la cúspide de su rachera imperial, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que tenemos que analizar y ganar tiempo en el mundo en el que estamos. Leer contextos, articular, tejer, creo que es muy importante, creo que es lo que hay que hacer, creo que Uruguay lo está haciendo, que Brasil lo está haciendo, que México también, y creo que es por ahí. Pablo, te hago la pregunta que tiene que ver en este caso con
tener el gobierno, sí, desde la izquierda, ¿no? En este caso, del progresismo, como es el Frente Amplio, y atender a las necesidades, que además no son, que además las necesidades cuando hablamos de la necesidad de la gente, son infinitas, ¿no? O sea, hay un montón de necesidades que cada colectivo, digamos, cada territorio entiende que son urgentes. ¿Cómo se desarrolla esto en este año de gobierno? Bueno, bien, sí, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Tener el gobierno, ser parte del gobierno, no es tener el poder. Esto es más viejo el agujero del mate, pero conviene explicarlo, decirlo siempre, no perder la perspectiva, ¿no? Nosotros, el poder en nuestras sociedades no es democrático, no se vota. El poder real nadie lo vota, nadie lo elige. Nuestras sociedades son sociedades injustas, con mucha concentración de riqueza, por ende con mucha desigualdad también. Esto es un dato, un componente de la realidad. Nosotros accedemos a una parte del poder, del gobierno, y que tiene que ser una construcción permanente de todos los días, con mucho diálogo desde nuestras sociedades también. Creo que eso es importante. Nosotros somos parte de un gobierno que se va a avanzar en la medida que las y los uruguayos construyamos las fortalezas para hacerlo, ¿no? Yo no concentro tanto obviamente que las y los compañeros son importantes y tienen toda la plena confianza nuestra, ¿no? Pero también lo que ellos puedan avanzar va a depender del pueblo organizado que los abrace, que los rodee. Y creo que ahí hay mucho para trabajar, para tener incidencia, para dotar de músculo a la acción, a la práctica política, ¿no? Creo que eso es importante. Después hay tiempos tienen las cosas. Uruguay tiene problemas estructurales difíciles. Yo creo que otra de las cosas que hay que mencionar, nosotros, este gobierno es distinto a los 3 anteriores que tuvo Uruguay, chocate para la noticia obviamente, pero tenemos que tratar de que sea un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, porque cuando gobierna la derecha deja daño estructural, ¿no? Y esto creo que es un dato de la realidad, la entrega del puerto, la LUC, con las consecuencias terribles para las poblaciones carcelarias. Uruguay tiene una inflación penal muy fuerte, la mayoría 17.000 presos en Uruguay, da unos 440 presos cada 100.000 habitantes, una barbaridad, muchísimo más que Argentina, muchísimo más que la región, cerca de las tasas estadounidenses. La mayoría de esa gente que está en cana es pobre, es analfabeta, y tiene, de los 17.000, más del 65% tiene menos de 30 años. Entonces yo creo que ahí hay mucho para trabajar, y es parte de los desafíos que tenemos por delante. Las soluciones a estos problemas no se hacen de un día para el otro, y implican procesos, implican mucha participación popular en los cambios, y implican mucha construcción del poder popular. Creo que esto es lo que el Frente tiene que hacer, lo que viene haciendo, lo que el gobierno viene haciendo también, es mucha escucha, mucha participación, y abordar los problemas sin soluciones simplistas, sin mentirle a la gente, porque lo que tú dices es verdad, hay urgencia, las necesidades son de hoy, pero bueno, hay que responder hoy a la emergencia mientras se planifica las soluciones estructurales, y para eso siempre es clave poder trabajar en una continuación de gobiernos populares, de izquierda, del Frente Amplio en Uruguay, porque cuando gobierna la derecha deja heridas abiertas muy, muy fuertes y rompe gran parte del tejido social, porque genera más desigualdad, más concentración de riqueza, más inflación punitiva, y esto hace que después el tejido de eso, de lo que se empieza a romper, sea mucho más difícil de hacer. Yo veía ahí que Uruguay había puesto primera con respecto a lo que es la atención de la gente en situación de calle, ¿no? Que básicamente es
parte, digamos, de una de las consecuencias de la pobreza que tiene Uruguay. Y se lanza esta primera estrategia nacional sobre situación de calle. Además de el plan de cuidados, ¿no? Además de otros planes que tienen que ver con atender situaciones que tienen que ver con lo urgente. Pero cada una de estas cosas son puntos de arranque, ¿no? Y bueno, comienzan a andar. Y yo pensaba como ejemplo, y para entender cómo a veces no son las cosas inmediatas, pero cómo es importante poner primera en algún momento, comparado con lo que es UTE y el cambio de matriz energética que tuvo el Uruguay ya hace varios años, del 2010 para acá, cómo se atendió, por ejemplo, en un momento de urgencia que tuvo la República Argentina hace días nomás, en el mes de marzo, donde tuvo una crisis energética por un pico de temperaturas, sobre todo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que se apagaba, o sea, se iba un apagón grande en Argentina, y quien pudo arrimarle esa energía fue UTE. Inclusive haciendo un puente con Brasil, sin poner en riesgo tampoco la energía en Uruguay, ¿no? Y digo, eso es parte de un plan que se hizo hace años, ¿no? Y que bueno, de alguna manera se sostuvo en el tiempo, aunque con alguna deficiencia durante 5 años con la calle Pou, pero bueno, se sostuvo en el tiempo, y eso permitió que Uruguay pudiera hacer ese puente de energía y permitirle que Argentina no se quede sin luz. Y cómo eso, ¿no? O sea, después, pero digo, a su vez, qué difícil que es eso, bajarlo a la gente para que entienda que eso, ¿no? O sea, sí, lo complejo, ¿no? Tal cual. Mira, tú ahí trajiste un par de cosas que me parece interesante marcar. Yo fui gurí en los 90, ¿no? Me crié acá en Rocha en los 90, en La Paloma. Y es otro Uruguay, ¿no? Los cortes de luz eran permanentes, ¿no? Permanentes. La precariedad del sistema era muy grande. Y los 15 años primero de los gobiernos del Frente Amplio transformaron el Uruguay. Lo transformaron. Los salarios de los docentes aumentaron de forma significativa. Lo que tú estás nombrando de la política energética, de energías renovables, que hoy vemos lo trascendente e importante que es. Alemania lo está descubriendo, porque la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con los hormuz ahora lo complica un montón, porque no tiene renovables. España lo sufre mucho menos porque tiene en gran parte importante energías renovables. Entonces, Uruguay ahí fue vanguardia, ahí avanzó muchísimo. En la materia salarial se avanzó muchísimo. Este año también, del primer año de gobierno del presidente Orsi, hubo una mejora salarial también en Uruguay, que es importante. Siempre en los gobiernos de derecha, los 3 primeros años se pierde salario, el cuarto empatas y el quinto recuperan un poquito. Si miramos los gobiernos de Uruguay, de la dictadura para acá, han sido así siempre, ¿no? Claro. Son más quirúrgicos que en Argentina, planifican un poco mejor y pierde salario 3 años, el cuarto empatas y el quinto recuperas un poquito. Con el Frente siempre se ha recuperado. En el primer gobierno, obviamente, que se recuperó mucho más, porque estabas totalmente sumergido en los salarios. Pasa como puede pasar en México con Morena hoy. Los aumentos son fuertes porque también arrancaste de pisos de salarios muy menguados. Entonces eso pasa y pasó en Uruguay, pero este año se recuperó. Después, toda la agenda de derechos que hace que Uruguay sea un país mejor, más libre para todas y todos, es muy importante. Y ahí mides la fuerza de los gobiernos del Frente, de los avances, porque ni siquiera la calle se metió con cambios de políticas centrales que impulsó el Uruguay, ¿no? Está bien, planchó el salario, pero no tuvo que los consejos salarios siguieron existiendo, no pudo ir para atrás. En la materia del matrimonio igualitario no pudo ir para atrás. En un montón de derechos no pudo ir para atrás, aunque no están de acuerdo, lo votó en contra y demás, pero ahí igualmente ya son parte hoy de conquistas de las y los uruguayos, y ahí ves la fuerza del Frente Amplio y de la izquierda uruguaya como
como actor político, ¿no? Como actor cultural también, en acumulación de poder. Obviamente que hoy, y entiendo que parte de lo que tenemos que hacernos cargo es que hay una parte importante de la población uruguaya que la está pasando mal, y hay que trabajar para reducir las brechas de desigualdad, que es la única forma atacando la concentración de la riqueza, poder hacer un país más libre y con una democracia que realmente llegue a todos, una democracia que sea institucional, pero que también que sea política, pero que también sea económica y social. Sin justicia social no hay libertad. La izquierda uruguaya eso lo entiende y ha construido siempre condiciones de libertad con otras y con otros. Y creo que esa es la clave, la que el presidente Lacalle en su gobierno hablaba de libertad individual asociada a la pandemia. La libertad individual no existe. La libertad está asociada a condiciones de libertad que tienen que ser sociales y que tienen que ser de dignidad para todas y para todos. Y yo creo que ahí el Frente siempre es la mejor herramienta para lograr eso. Y es la herramienta que hemos construido las y los uruguayos, además. Y bueno, hay que trabajar con los malestares también de la población, hay que trabajar con los malestares de la base frente amplista, es lógico, el votante de izquierda es crítico, es hipercrítico, está bien que lo sea, pero como yo decía al inicio, contexto tienen las cosas. En este gobierno no tenemos mayorías parlamentarias, es un gobierno que se gana o se empieza a construir cuando ya perdimos liderazgos históricos muy fuertes, ya no está ni Tabaré, ni Pepe, ni Danilo Astori. La región mete miedo, el mundo mete miedo, cada país atiende su chacra, y Uruguay está tratando con las posibilidades que tenemos, porque no existe una política económica que ponga al Uruguay al resguardo de una crisis internacional, no existe, no podemos, no repercute, pero hace que en vez que suba 50% el combustible como subió en la región, acá suba 7%, y eso que Uruguay no tiene petróleo, ¿no? Claro. Hay que importar todo. Entonces yo creo que ahí se notan las diferencias y hay que conversar mucho, y este es un gobierno que lo hace, que va a tener que seguir con esta impronta de conversar, de recorrerse el país, de explicar las cosas y también de no vender espejitos de colores. Yo creo que eso hay tranquilidad de que nunca se prometió nada más que trabajo, y que la necesidad de construir políticas públicas robustas, con mucha participación para construir un país más igualitario, ¿no? Y más libre. Yo creo que eso es parte de lo que se está haciendo, y obviamente que también hay quienes creen que no alcanzan, que están más urgidos, que quieren que se acelere más, y bueno, eso puede ser atendible, pero yo vuelvo a lo mismo. En el mundo como está hoy, en la prudencia hay cierta osadía también. Pablo, te iba a preguntar, a veces parece que el presente es como el peor momento que estamos viviendo en cada presente, ¿no? Te iba a preguntar con respecto a la oposición. ¿Hay mayor hostilidad comparado a los 15 años de Frente Amplio anterior? ¿Se ve esto? Hay mayor, digamos, de alguna manera, sobre todo declarativa, ¿no? O sea, esto de las declaraciones en el Parlamento, o las declaraciones vía redes sociales. ¿Qué estás viendo con respecto a cómo está la oposición hoy? Hay de todo. La oposición uruguaya también en los 15 años anteriores fue difícil. Yo siempre ahí valoro la actitud del Frente Amplio, ¿no? Porque también estando en la oposición, el Frente Amplio ha estado a la altura, ¿no? De defender los intereses del pueblo uruguayo. Desde los plebiscitos para defender las empresas públicas en el 90, fue el Frente Amplio, con la comunidad organizada, con el pueblo organizado, que evitó que otro la calle Herrera, venda, desguace, privatice las empresas públicas, ¿no? Y ahí fue una forma de hacer oposición con mucha dignidad, con mucha templanza y rodeada de pueblo. Eso es el Frente Amplio. O es el Frente Amplio también es los 15 años que te conté y lo que está haciendo hoy, pero también es el frente que estamos en plena pandemia, en vez de salir a criticar las políticas de distanciamiento
social que se pidieron, sí, social, salió a respaldar al gobierno y a decir hay que cuidarse, hay que usar tapabocas, hay que vacunarse, hay que, en vez de salir como estuvo en Argentina, o no, que fue al contrario, en una oposición que capitaliza cualquier cosa a costillas de la salud de la gente y poniendo en riesgo a la gente para subir un par de puntitos en la aprobación o en la intención de voto. El Frente no ha hecho eso, no lo hizo nunca, no lo hizo tampoco cuando estuvo en la oposición, y yo creo que eso es muy bueno. Pedirle a la derecha uruguaya que sea como es la izquierda, creo que es pedirle demasiado. Yo creo que obviamente que hacen su juego, y su juego es debilitar y hostigar al gobierno, que es un fenómeno que excede a Uruguay, además, y Uruguay no es una isla, y hay efectos ahí contagios. La derecha coordina muy bien, tienen más o menos el mismo discurso, lo adaptan a la región, pero tienen muchas usinas de ideas, muchos espacios de articulación, y acá se está viendo, ¿no? Esa forma también de hacer política con mucha pose, con mucho insulto, con mucho agravio, ha llegado, es parte de, y yo creo que también nosotros tenemos que diferenciarnos mucho de eso, no caer en esas prácticas. No, la política no es eso, no es ni MasterChef, ni nada de eso, y parte de la defensa es mostrar que somos distintos, pero yo creo que es un fenómeno que llegó a Uruguay, que es parte de una expresión más amplia, y que bueno, que dialoga también con sentimientos de bronca acumulada que hay en la sociedad, que en producto es un malestar que excede a los gobiernos, es parte de un malestar de la gente y de la sociedad con la política y con la democracia en general, porque no lo que decía Alfonsín ahí, que con la democracia se come, se educa y se cura. Mientras no logremos eso, va a ser legítima la bronca y las críticas al sistema, y están bien. Y nos tenemos que hacer cargo también de eso, ¿no? De poder construir condiciones de avance permanente para llegar a todos y todas. Creo que es la forma que tenemos de vacunarnos, de ser posible, contra estos fenómenos, ¿no? Pero la única manera es seguir ampliando y construyendo derechos, seguir ampliando y construyendo democracia, y seguir construyendo poder popular. Ahí está, estamos charlando con Pablo Oribe, secretario general del Partido Socialista del Uruguay. Pablo, no nos queda más tiempo, pero el cierre es tuyo, teniendo en cuenta, por supuesto, que, bueno, te ha tocado ser oriental residente aquí en la República Argentina, así que vamos a hacer el cierre y terminar con lo que vos quieras, con, no sé, alguna anécdota, con algo que tenga que ver con lo que vos elijas para este cierre de Fogón en Fogón, que no va a faltar oportunidad para que nos sigamos reencontrando, y en alguna, si te pegás algún sábado una vuelta por Buenos Aires, más que invitado al estudio Patria y Raíz de Radiográfica. Dale, gracias. No, acepto el convite, gustoso. No, simplemente hablar de la necesidad de tejer mucho entre nuestros pueblos. Creo que la coordinación internacional es importante, y ahí las y los militantes que están en Argentina tienen mucho por hacer, mucho por tejer, mucho por articular. Lo que pasó en España hace un par de semanas con la ida del presidente Orsi, pero también de varios dirigentes importantes de nuestra América y el mundo, es relevante. Hay que salir de una actitud vergonzante. Somos de izquierda, miramos el mundo de la izquierda, es un mundo más justo, es un mundo más fraterno, y vamos a trabajar para tener mejores nexos, mejores puentes, mejor tejido entre toda la región. Creo que ahí es clave, es esencial, y bueno, ahí por suerte tenemos muchos militantes binacionales, yo soy uno de ellos, que pueden hacer ese trabajo y que pueden apostar también a que haya una salida por izquierda para toda la región, porque la patria nuestra se realiza solo si logramos también tener incidencia y transformar la patria grande. Así que no va en desmedro, la patria grande potencia nuestra
nuestra soberanía. Así que creo que por ahí vamos a trabajar también para que prontamente el año que viene en Argentina tengamos un gobierno también popular. Pablo Uribe, así se dice, secretario general del Partido Socialista del Uruguay, mil gracias. Encantado, cuídense.